Vivía en una antigua casa en las afueras de un pequeño pueblo. La casa había pertenecido a mi familia durante generaciones, y aunque tenía un encanto rústico, siempre sentí que había algo extraño en ella. Mi abuela solía decir que la casa tenía historias que contar, pero nunca le di mucha importancia. Una noche, decidí investigar un poco sobre la historia de la casa. Fui a la biblioteca del pueblo y busqué en los archivos locales. Fue entonces cuando encontré un artículo antiguo que mencionaba un trágico suceso ocurrido en la casa décadas atrás. Una familia que vivía allí antes que nosotros desapareció misteriosamente y nunca se encontraron rastros de ellos. A partir de esa noche, empecé a notar cosas extrañas en la casa. Voces susurrantes en las habitaciones vacías, sombras que se movían por el rabillo del ojo y la sensación de que alguien más estaba siempre presente. Traté de ignorar estos eventos, diciéndome a mí mismo que eran solo fruto de mi imaginación. Una noche, mientras estaba solo en casa, escuché pasos en el piso de arriba. Pensé que tal vez era el viento o algún animal pequeño, pero la sensación de incomodidad persistía. Subí las escaleras con cautela y al llegar al pasillo, vi la sombra de una figura al final. «Hola», llamé, pero no hubo respuesta. La figura desapareció en una de las habitaciones, y cuando entré, encontré la habitación completamente vacía. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Volví a bajar las escaleras, pero esta vez la atmósfera de la casa era diferente. El aire estaba cargado, y sentí que algo me observaba constantemente. Decidí pasar la noche en casa de un amigo para alejarme de esa sensación. Mientras estaba en su casa, recibí una llamada del vecino. Me informó que la casa había estado vacía durante años antes de que mi familia se mudara allí, y que, según la leyenda local, estaba maldecida debido a la tragedia que ocurrió. Nunca volví a pasar una noche sola en esa casa. Aunque traté de venderla, nadie parecía dispuesto a comprarla. La leyenda de la casa embrujada se difundió, y la gente del pueblo evitaba la zona. La casa permaneció vacía, un recordatorio silencioso de un pasado oscuro que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Incluso hoy, cuando paso por esa antigua casa, siento un escalofrío en la espina dorsal. A veces, creo escuchar susurros en el viento, recordándome que hay cosas que no pueden explicarse fácilmente, y que algunas historias, por más que intentemos ignorarlas, nunca desaparecen por completo. Durante una excursión de espeleología, decidí aventurarme solo en una cueva remota. La entrada era estrecha, apenas lo suficientemente grande para que pasara, y a medida que me adentraba en las profundidades de la oscura caverna, la luz de mi linterna parecía disolverse en la negrura que me rodeaba. La cueva estaba llena de estalactitas y estalagmitas que parecían formar un paisaje surrealista. Mientras exploraba sus intrincados pasillos, noté un murmullo distante, como si la propia cueva susurrara secretos que solo podían ser descifrados por aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en sus entrañas. Después de horas de caminar, llegué a una sala más grande, iluminada por la tenue luz de mi linterna. Fue entonces cuando empecé a sentir una presencia, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Traté de descartarlo como paranoia, pero cada vez que giraba la cabeza, juraría haber visto sombras moviéndose en la periferia de mi visión. Decidí seguir adelante, convenciéndome de que mi mente estaba jugándome malas pasadas. Sin embargo, el murmullo se intensificó, transformándose en un suave canto que resonaba en las paredes de la cueva. Me sentí atraído por él, como si una fuerza invisible me guiara hacia lo desconocido. Al llegar a una abertura estrecha, me agaché para pasar a través de ella. Al otro lado, la cueva se abría en una vasta caverna iluminada por una luz que no podía identificar. En el centro de la sala, descubrí una figura encorvada, con largos cabellos que caían sobre su rostro. No podía ver sus rasgos, pero podía sentir su presencia llena de una energía inquietante. La figura se volvió hacia mí lentamente, y mi linterna reveló su rostro pálido y ojos vacíos que parecían absorber la luz. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la figura extendía una mano huesuda hacia mí. El murmullo se convirtió en un susurro ominoso que resonaba en mi cabeza, llenándome de una inquietante certeza de que estaba presenciando algo que no debía ser revelado. Aterrorizado, retrocedí y corrí hacia la salida de la cueva. Mientras emergía a la luz del día, el canto y los susurros desaparecieron, pero la sensación de malestar persistió. Nunca pude explicar lo que vi en la cueva, pero desde entonces
He evitado cualquier lugar oscuro y desconocido, siempre temeroso de que las cuevas escondan secretos oscuros que no están destinados a ser descubiertos. Hace unos meses, decidí tomar unas vacaciones solitarias en una cabaña aislada en medio del bosque. Anhelaba escapar del bullicio de la ciudad y sumergirme en la tranquilidad de la naturaleza. La cabaña, rodeada de árboles frondosos, parecía el refugio perfecto. La primera noche fue pacífica. Me senté junto a la chimenea, disfrutando del silencio roto solo por el crepitar de las llamas. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a escuchar un sonido extraño proveniente del exterior. Era como un suave murmullo, apenas perceptible, pero lo suficientemente inquietante como para captar mi atención. Decidí salir a investigar, llevando una linterna para iluminar el camino. El bosque estaba sumido en la oscuridad, y las sombras de los árboles parecían moverse de manera inusual. Mientras caminaba, el murmullo se intensificó, transformándose en voces susurrantes que parecían provenir de todas partes a la vez. Entonces, vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles aparecieron figuras indistintas, siluetas apenas visibles en la penumbra. No parecían humanas, más bien como sombras que se retorcían y danzaban entre los troncos. Mi corazón empezó a palpitar con fuerza, y el miedo se apoderó de mí. Traté de retroceder hacia la cabaña, pero las figuras parecían seguirme. A medida que avanzaba, las voces susurrantes se volvían más claras, como si intentaran comunicarse conmigo en un idioma incomprensible. Mis piernas temblaban, pero forcé mi paso hacia adelante, desesperado por alejarme de aquel encuentro inexplicable. Al llegar a la cabaña, cerré la puerta con fuerza y me quedé en el interior, tratando de hacer sentido de lo que acababa de presenciar. Las sombras y los susurros persistieron durante el resto de la noche, como si el bosque mismo estuviera vivo con una presencia indescriptible. A la mañana siguiente, la cabaña estaba rodeada de un silencio sepulcral. Dudé en salir, pero finalmente lo hice. El bosque estaba tranquilo, como si la extraña experiencia de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Me marché de la cabaña, pero la sensación de aquella noche permaneció conmigo, acechando en las sombras de mi memoria, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Después de una difícil ruptura con mi novio de varios años, decidí tomarme un tiempo para sanar y reconstruir mi vida. Me mudé a un pequeño departamento en una ciudad diferente, esperando dejar atrás los recuerdos dolorosos. Sin embargo, lo que sucedió después me hizo dudar de si alguna vez podría escapar completamente de mi pasado. Una noche, mientras estaba en casa viendo televisión, escuché un golpeteo en la puerta. Al abrir, me quedé sin aliento al encontrarme con mi ex parado en el umbral. Sus ojos, una vez familiares, ahora parecían extrañamente vacíos. Sin decir palabra, me miró fijamente durante un largo momento antes de pedir permiso para entrar. A regañadientes, le permití la entrada, pensando que tal vez había venido a cerrar algún capítulo pendiente. Pero conforme avanzaba la conversación, sus palabras se volvían más inquietantes. Hablaba de cosas que solo podrían haber sido conocidas por alguien que hubiera estado espiándome de cerca, detalles íntimos de mi nueva vida que nadie más debería conocer. A medida que la conversación se volvía más incómoda, intenté sugerirle amablemente que se fuera, pero se negó a moverse y su mirada se volvía más intensa. Empezó a recordarme momentos específicos de nuestra relación de una manera detallada y escalofriante, mencionando fechas y lugares con una precisión que sugería una obsesión malsana. Finalmente, logré convencerlo de que se fuera, pero la sensación de malestar persistió. No podía quitarme la idea de que él había estado siguiéndome, observando cada movimiento. A partir de esa noche, me sentí constantemente observada, como si sus ojos estuvieran en todas partes. Las semanas pasaron, pero la sensación de paranoia no disminuyó. Recibía llamadas anónimas, mensajes extraños, y a veces juraría verlo de lejos, siempre observándome en la oscuridad. No importaba cuánto intentara escapar, mi ex parecía estar siempre un paso adelante, como una sombra que se negaba a desaparecer. Convencida de que necesitaba ayuda,
Contacté a las autoridades y obtuve una orden de restricción. Aunque las cosas se calmaron temporalmente, la experiencia dejó cicatrices profundas en mi tranquilidad. La sensación de ser observada persiste, y cada vez que escucho un golpeteo en la puerta o veo una figura en la distancia, mi corazón se acelera. Mis amigos y yo decidimos aventurarnos en un antiguo hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. La estructura decadente se erguía ominosa contra el cielo oscuro, sus ventanas rotas y puertas desgastadas, susurrando historias de un pasado olvidado. Ingresamos al edificio con linternas en mano. Nuestras risas nerviosas resonaban en los pasillos desiertos. A medida que explorábamos las salas vacías, la atmósfera se volvía cada vez más cargada, como si el propio edificio absorbiera la energía a nuestro alrededor. Ignoramos las advertencias de quienes decían que el hospital estaba maldito, pensando que eran solo cuentos para asustar a los niños. En la sala de terapia electroconvulsiva, uno de nosotros afirmó haber sentido una mano fría tocarle el hombro. Riendo, le restamos importancia, atribuyéndolo a la imaginación, pero a medida que continuamos nuestra exploración, los sonidos inexplicables y las sombras en movimiento comenzaron a provocar nerviosismo en el grupo. Al llegar a la planta superior, nos encontramos en una habitación llena de camas oxidadas y sillas de ruedas abandonadas. De repente, las puertas se cerraron de golpe detrás de nosotros, dejándonos en una oscuridad completa. Pánico, gritos. Forcejeamos con las puertas, pero parecían haber cobrado vida propia, resistiéndose a ceder. Finalmente, se abrieron de golpe, dejándonos en el silencio espeluznante del pasillo vacío. Convencidos de que era el momento de irnos, nos dirigimos hacia la salida. Pero al alcanzar la puerta principal, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. La puerta se cerró con fuerza, y una sombra oscura se alzó frente a nosotros. La figura no tenía rasgos definidos, pero su presencia emitía una sensación de malestar. El aire se volvió gélido, y escuchamos susurros ininteligibles que parecían provenir de todas partes a la vez. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, y sentimos un escalofrío en la médula espinal. En ese momento, nuestros gritos llenaron el aire, y todos corrimos hacia la salida, dejando atrás el hospital y sus secretos oscuros. Nunca supimos quién o qué era esa sombra, pero la experiencia dejó una marca imborrable en cada uno de nosotros. Desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a hablar del hospital psiquiátrico abandonado, y la idea de lo que encontramos en su interior sigue persiguiéndonos en los momentos más oscuros de la noche,